Saludos y bienvenidos a Mirada Femenina, con ustedes Indira Suero. Como siempre, muy agradecida de encontrarme en este espacio y compartir con ustedes lo que pasa tanto aquí en República Dominicana como en el mundo. Saludos, Elvira, ¿cómo estás? Muchas gracias, Indira, todo bien. Y qué bueno que nos acompañan hoy, que es un día especial, pero además tenemos y nos honra con su presencia el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, con un tema tan importante para todos y todas, porque bueno, gran parte de nuestro tiempo lo pasamos en el trabajo. Y hemos visto un ministerio que ha cambiado, que ha revolucionado y que también trabaja mucho lo simbólico. Para nosotras es un gran honor, acento en su casa, pero que esté en Mirada también lo es. Sí, yo muy contento de estar este día tan importante para todo el mundo, que es el Día del Trabajo, Día del Trabajador, y que simboliza los esfuerzos y los éxitos alcanzados en el mundo del trabajo, sobre todo a partir de aquella lucha por la jornada de 8 horas que en la ciudad, en Chicago, terminó con el martirio de muchos trabajadores y trabajadoras, pero que fue lo que generó la celebración o la conmemoración de este Día del Trabajo, del Trabajador. Y fíjense que en aquel tiempo era por la jornada de 8 horas. En el futuro probablemente la jornada de 8 horas sea reducida sin que los trabajadores se vean en la necesidad de salir a la calle a reclamarlo. Serán los propios empleadores. La jornada del futuro serán los propios empleadores. Pero yo contentísimo de estar aquí en este día tan importante, tan especial. Y debo comenzar felicitando a todos los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana y de todo el mundo, y por supuesto que inicio felicitándolas a ustedes, que son trabajadoras y muy trabajadoras. De modo que felicidades a ustedes, con ustedes, a la mujer trabajadora de la República Dominicana y a todos los trabajadores. Así es. Eddie, hay mucha gente aquí en República Dominicana que trabaja, que se levanta día a día a ejercer ese oficio tan digno que es el del trabajo, pero también hay muchas personas que están a la expectativa de lo que ocurra con el tema de la reforma laboral. Estamos en medio de esa reforma y estamos también al tanto de que desde el gobierno se han sostenido diferentes conversaciones con varios sectores con respecto a este tema. ¿Cómo avanza esa reforma que espera tanto la gente aquí en República Dominicana? La información que tengo es que ya en la Cámara de Diputados, la comisión que ha estado conociéndola, ha avanzado, y en los próximos días el informe estará siendo entregado a la presidencia de la Cámara para conocerlo en el plenario de ese órgano legislativo. De manera que tenemos la confianza de que en la actual legislatura finalmente la reforma del Código del 92 se convertirá en realidad, y entonces tendremos un código del siglo XXI, y tiene que ser así. Ya estamos iniciando, este año iniciamos el segundo cuarto del siglo XXI, y no existe ninguna justificación ni para nosotros como partido, ni tampoco para el Congreso Nacional, de que no se haga esa reforma del Código de Trabajo, que va a ser beneficiosa para los trabajadores, pero también muy beneficiosa para los empleadores. Sin lugar a dudas,
será un paso significativo, sobre todo en lo relativo a la seguridad jurídico-laboral. Por ejemplo, esa situación de incertidumbre que afecta en muchos casos a empleadores, en este caso pequeños, medianos empresarios, que un día, producto de una sentencia laboral, va a un equipo de gente y desmantela la empresa. El esfuerzo, el sacrificio de muchos años. Ya eso no va a ocurrir. Para ejecutar una sentencia habrá que cumplir con el debido proceso, con la posibilidad de que haya una solución sin la necesidad de ejecutarla. Y esa seguridad también iniciará con la creación de una instancia de conciliación. Esa instancia estará dirigida por un juez especializado en la materia, que procurará que los empleadores y los trabajadores lleguen a un acuerdo sobre cualquier tipo de litigio. Será un juez activo en la búsqueda de la conciliación laboral. Y le conviene mucho a los trabajadores porque una litis puede eternizarse, llegar a 5 o 6 años. Wow. Y es algo que el trabajador termina diciendo, bueno, mejor que mejor recibo algo ahora y no esperar 5 o 6 años. Y en ese sentido, ya eso va a reducirse a su mínima expresión con esta nueva figura del juez de la conciliación. Ayuda al empresario, que no tendrá que durar 5 años en los tribunales, de manera que, y ayuda al sistema de justicia, que no tendrá entonces esa acumulación de casos penales que se convierten, sin lugar a dudas, en una de los últimos embudos del sistema de justicia. Sí. En ese sentido, ese es solo un caso, sí, o dos. El primero, un procedimiento que cumpla con los rigores de la ley, con el proceso debido en lo relativo a la ejecución de sentencia y este caso. Pero la reforma trae... Yo creo que también trae un tema importante en cuanto a las garantías de derechos, ¿verdad? En cuanto a la cesantía. Bueno, la cesantía ha sido el punto en el que el sector empresarial y el sector sindical han tenido un desacuerdo. El sector sindical plantea una reforma en la que la cesantía sea gradual. En principio se hablaba de la eliminación de la cesantía, pero los empresarios ya no hablan de eliminación, hablan de gradualidad en lo que tiene que ver con el tiempo. En lo otro, sin embargo, los demás temas importantes fueron concertados en la mesa del diálogo tripartito. Y yo pienso que va a ser una reforma muy conveniente en el que nos colocaremos en el siglo XXI. No quiere decir que todo lo relativo al mercado laboral de hoy va a tener en esa reforma un gran impacto. Por ejemplo, se
va a quedar el tema relativo a la economía de plataforma. Exacto, eso me iba a preguntar. Está en un proceso embrionario en todo el mundo. Hay países donde ya sí ha sido institucionalizado en la ley, pero la mayoría de los países todavía no. En el caso de la OIT, probablemente ya para la conferencia mundial que se celebrará el próximo mes de junio, es probable que ya de ahí salga un convenio sobre la economía de plataforma, que hay que decirle a la gente que esa es la que tiene que ver con servicios que usan, casi todo el mundo usa en el día a día. Por ejemplo, los deliveries. Esa es la economía de plataforma, porque está fundamentado en la plataforma tecnológica digital. Y por ejemplo, el transporte de personas a través de aplicaciones, aplicaciones y a eso se suman otras actividades laborales que se hacen a través del uso del Internet de la plataforma, además de esos que son los más conocidos y los más usados. De manera que el tema relativo a la economía de plataforma, que va a tener una gran incidencia, ya sería conocido en otra reforma y además asumido a través del convenio que próximamente, que ya muy pronto aprobará la Organización Internacional del Trabajo, de la cual somos miembros, en este caso ahora miembro del Consejo de Administración en representación de Centroamérica y la República Dominicana. Tenemos el honor de ese espacio en el Consejo de Administración. Pero ahí también tenemos el teletrabajo, trabajo a distancia, que sí va a estar contemplado en un título del Código de Trabajo, y la parte esencial de la reforma en esta modalidad que ya conocemos todos y que se viene aplicando. Después de la pandemia todo lo tenemos, ¿verdad? Muy claro. Después de la pandemia y en relación con el teletrabajo es importantísimo establecer en el código su funcionamiento. Por ejemplo, usted dice, bueno, ¿y de qué se trata? El teletrabajo es igual que el trabajo presencial en lo relativo a la entrada suya al trabajo. En ese caso usted entra a través de una plataforma, de su computadora, y al momento de usted entrar queda registrado a la hora que usted entró. O sea que se poncha ahí. Claro, entonces usted tiene que establecer la ley, y claro está, el contrato entre el trabajador y el empleador, estableciendo la hora de entrada y también ¿y la de salida? La hora de salida. Claro. ¿Por qué? Porque en ese tipo de trabajo tiende a que usted entonces, como está en la casa, está en un lugar, cualquiera que esté, a extenderse en el horario, en el tiempo. Claro, no hay un horario fijo. No, pero sigue, debe estar regido, igual que el trabajo presencial, 8 horas, la jornada, igual, y claro está, el contrato entre las partes, pero entonces usted tiene que salir a esa hora, y si no sale, estaría trabajando horas extras, pero esa cantidad de horas extras tiene que ser conforme al límite que establece el código. En lo otro que incide en ese mucho, sentido sería importante que usted nos ayude a puntualizar la urgencia. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader
se refirió cuando todo lo que ha sucedido en los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, a que aconsejaba a las empresas ir al teletrabajo. ¿Cree que eso sería fundamental entonces, verdad? Muy importante, porque tenemos una situación muy compleja con el combustible. Todos sabemos que ha habido una volatilidad impresionante. De repente un día cualquiera aumenta $20 el barril. Y que fue lo que ocurrió esta semana. Sí, exacto. De manera que el mercado tiene un profundo nerviosismo. El mercado mundial te dice, bueno, en el stretch, el efecto inmediato es el 20% del transporte del petróleo y el gas. Sin embargo, tiene una repercusión en el precio de todo tipo de petróleo y en todo el mundo. Y claro está, frente a esta situación hay que tomar medidas de ahorro de combustible. En ese sentido, el teletrabajo es sumamente importante, y el que puede trabajar desde su casa entonces va a dejar de consumir el combustible que implica trasladarse al lugar. Pero Eddie, disculpe que le interrumpa, vemos que el presidente Luis Abinader ha hecho sugerencias, ha sugerido a las empresas que adopten esa modalidad, pero ¿qué tan receptivas son las empresas a esas sugerencias que hace el presidente? No, sí, muy receptiva. ¿Se ha implementado en efecto? Hay una comunicación permanente del liderazgo empresarial con el gobierno, y en ese sentido toda esta situación de una crisis que afecta al mundo, un choque externo, estamos hablando de que es una situación imprevisible para cualquier país, y que implica tomar medidas, pero en relación con el uso de el uso del teletrabajo, claro está que tiene que ser algo consensuado con los empresarios. Los empresarios estar de acuerdo, ya muchos lo hacen, de manera que sí, es una importantísima, un llamado muy importante y de conciencia del presidente Abinader, que sé que los empresarios lo han tomado muy en cuenta y que van a ampliar mucho más el teletrabajo. Hay costos, costes, ¿verdad?, que se traducirían para el empleado. Por ejemplo, ok, estoy en mi casa en teletrabajo, no consumo combustible, pero sí consumo energía eléctrica. Sí. ¿Cómo queda eso en la esperada reforma laboral? Sí. Actualmente el Ministerio de Trabajo dictó una resolución para el teletrabajo. Esa pregunta es importantísima, clave, porque en la reforma del código ya ahí se establecen las condiciones, además de la que puedan acordar, de la que las normas les permitan acordar al empleador y al trabajador. Y en ese sentido, por ejemplo, el dispositivo electrónico que se use, la computadora, tienen que estar de acuerdo en cuanto a quién es el propietario de la computadora, quién la va a comprar. Pero entonces a eso usted también le suma como un requisito del contrato, y que debe estar regido por el código, lo relativo al gasto de energía. Entonces,
quién paga la energía. Ok, de esas 8 horas. Claro. Tiene que eso es un detalle importante. ¿Quién paga el internet? Bueno, vamos. O sea que todo eso es importantísimo para tenerlo establecido en el Código de Trabajo. Por eso la reforma tiene su capítulo en el que regula el teletrabajo, trabajo a distancia. Bueno, hay mucho que comentar con Eddie Olivares, ministro de Trabajo. Además de esa reforma que todos esperamos, también hay otros temas que conciernen al trabajo como tal. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve con más Mirada Femenina. Ya volvemos. En la República Dominicana, 7 de cada 10 mujeres enfrenta violencia digital, una agresión que impacta profundamente su salud emocional y corporal. Peor aún, esta forma de violencia apaga sus voces, debilitando el ejercicio democrático al que todas tenemos derecho. Es un entorno hostil que impone autocensura y reduce la participación en la vida pública y política, los medios de comunicación y las instituciones. Por eso te invitamos a romper el algoritmo, porque juntas somos invencibles. Aquí estamos las que hemos resistido a los ataques de descrédito, los comentarios misóginos y debates manipulados. Estamos con nuestras experiencias vividas para que ninguna dominicana más sea víctima de los discursos de odio, la ridiculización sistemática y los intentos de borrarnos de la historia. Como nuestras pioneras, no vamos a rendirnos en la urgente tarea de pensar, construir y transformar la República Dominicana desde nuestros saberes. Romper el algoritmo es levantar la voz frente a las campañas difamatorias, porque no nos van a callar. Romper el algoritmo es aprender de nuestras heridas y resistencias. Romper el algoritmo es empoderar, creando las herramientas necesarias para vivir libres de violencia digital. Romper el algoritmo en contra del silencio digital. Un canal diferente. Estamos desde San Pedro de Macorís. Esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio. Hoy vamos a hablar de innovación. Con buenas opiniones. Hay una tensión demasiado fuerte. Eso nunca se ha investigado a fondo. Irreverente. Tenemos contenido especial y mucho bochinche. El discurso debe de cambiar. Divertido. Pero sobre todo, informativo. Y a continuación, las informaciones del día. Acento TV. Ahora podrás disfrutar nuestros contenidos en el canal 38 de Altiz. Amigos, amigas, continuamos en Mirada Femenina con una interesantísima conversación con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, el jurista, abogado Eddie Olivares, que ha estado dinamizando mucho todo lo que se concierne al Ministerio de Trabajo y sé que ha estado impulsando la esperada reforma laboral. Sin embargo, señor ministro, una pregunta que tengo, ¿cómo queda el sector informal dentro de la reforma? Porque pese al crecimiento económico que tenemos también un gran parte del pastel de trabajadores y trabajadoras que no están formalizados. La principal misión que ha decidido el presidente Luis Abinader y el desafío más importante de nuestra gestión es reducir la informalidad. América Latina tiene en la informalidad su principal efecto contrario al crecimiento, al desarrollo y al trabajo decente,
en la informalidad. En ese sentido, nosotros estamos en un nivel medio de informalidad. Otros países tienen un 70%, Perú 70%, 75, 80% de informalidad. Nosotros caminamos hacia el 50, hacia colocarnos en el 50, que es la meta, y en ese sentido estamos tomando acciones en la que no dependen exclusivamente del Ministerio de Trabajo, pero que sobre la base de la política pública establecida para este tema, que es el principal desafío de América Latina. Nosotros trabajamos cada día para llegar al 50, porque la aguja de los indicadores en lo relativo a la informalidad se mueve muy lentamente. Pero bueno decirle a la gente que escucha formalidad, informalidad, ¿por qué es tan importante? Claro. Lo que ocurre es que cuando usted está en la formalidad, aparece registrado en el Estado y recibe, usted es formal, está recibiendo un salario decente, pero lo más importante, usted tiene derecho a entrar a la seguridad social. Es un derecho fundamental del trabajador. Eso le permite a usted ser parte de una ARS, un sistema de seguro familiar de salud. Y cuando se habla de familiares, porque entran entonces, además del titular, los dependientes. Es lo que se conocen como ARS, que son las que administran la seguridad, y el Estado tiene a SENASA como la ARS pública, que tiene unos 7.5 millones de afiliados. De manera que nosotros en la República Dominicana hoy tenemos un elemento de justicia social que determina que todo el mundo está dentro del sistema del seguro familiar de salud. Pero ahí se suma también la pensión. Exacto. El derecho a la pensión. Y si usted empieza muy jovencito, entonces tendrá la posibilidad de, cuando ya no pueda trabajar, o cuando decida retirarse, aún pudiendo, pero que ya ha trabajado los años y ha cotizado lo suficiente como para tener su pensión. Entonces ya usted está dentro del sistema de pensiones. Y otro aspecto muy importante es el relativo a la prevención de riesgos laborales. Si usted, cuando usted sale de su casa a trabajar, desde el momento en el que usted sale a la acera de la casa, se monta en el vehículo, se monta en una moto, en una bicicleta, o va caminando a pie, entonces desde ese momento se considera que usted está en el trabajo. Para esos fines. Y si sufre un accidente, entonces tiene que tener la protección. Ese accidente se considera un accidente del trabajo, y en ese sentido, si usted está en la formalidad, sencillamente se reporta a IDOPRIL, y entonces IDOPRIL se encarga de cubrir todo su proceso, sin importar el tipo de accidente que haya sufrido, y también si son lesiones ya permanentes y usted no puede trabajar, entonces
de cubrirlo con una pensión por accidente. Y eso, para eso usted tiene que estar en la formalidad. Aún así, Eddie, hay varias personas con una cantidad considerable que dicen que no se van al sector formal por el tema de los salarios. Yo sé, por ejemplo, que ustedes han hecho varias iniciativas, incluso en febrero de este año se anunció, se completó para jóvenes un procedimiento que tenía, me refiero al tema del aumento de los salarios para las micro, pequeñas, medianas empresas, pero todavía queda como que esa especie de deuda pendiente con la sociedad como tal con respecto al tema salarial. Hay mucha queja en cuanto a la cantidad de trabajo que se tiene, por un lado, y los salarios. Y eso entiendo yo que hace que la gente prefiera buscársela por su cuenta a formalizarse. No, lo que ocurre es, si usted está dentro de la informalidad, además, usted podría ser víctima más fácil de cualquier tipo de violación de sus derechos que estando en la formalidad. Sin embargo, aún en la informalidad, si usted trabaja, tiene derecho a recurrir a los tribunales laborales, aún en la informalidad. Okay. En ese sentido, por eso siempre será mucho más conveniente la formalidad. Pero a propósito del tema relativo a salarios, nosotros aumentamos todos los salarios mínimos. Estamos hablando de un aumento de un 20% a las empresas grandes. El salario de grandes empresas está bordeando ahí los 30,000 pesos de salario mínimo mensual. Le aumentamos un 30% a los hoteles, un 30%, y a los bares, restaurantes, un 25%, pero le aumentamos un 25% a los trabajadores de zona franca. Eso nunca había ocurrido. Y todo esto le aumentamos un 30% a las trabajadoras del hogar, casi simbólico, pero es un reconocimiento del Estado a la trabajadora del hogar y que tuvo un significado para toda América Latina. Cuando le aumentamos el 30% aquí, de casi todos los países y los sindicatos vinieron a visitarnos, y las federaciones internacionales de ese sector. Y así cada sector ha recibido un aumento. Y yo pienso que es una deuda, era una deuda, pero seguimos teniendo una deuda en relación con los salarios, pero mejoramos significativamente. Dimos un paso de avance extraordinario y nos colocamos entre los 4 países que más aumentaron los salarios mínimos en la región. Esas son de las muestras en cuanto al avance, pero tenemos ahí también como un aspecto importante, y son indicadores en gran medida provenientes de las encuestas de fuerza del trabajo del Banco Central, pero otras de agencias como la CEPAL, la propia OIT, entre otras, en la que coloca a la República Dominicana con un desempleo abierto, es decir, el desempleo calculado sobre la base de los que buscan empleos, personas que andan buscando empleo, en un 5%. Eso era inimaginable, llegar a un 5%. Pero la OIT lo situó en un 4.9%, es decir, que
bajamos del 5, pero con todo y los efectos de choque externo que sufre el mundo, con todo y eso estamos optimistas y pensamos que vamos a bajar del 5, con todo y eso, porque la República Dominicana continúa recibiendo inversión extranjera, local, y así crece el mercado laboral. Y para producto de ese crecimiento hay que adelantarse, y hemos estado trabajando en programas a través de RD Trabaja. Por ejemplo, tenemos uno para jóvenes que quieran estudiar oficios técnicos en Infotep, y vamos a tener también otros espacios, pero en Infotep unos 10 oficios en lo que nosotros a los jóvenes que deciden ir a estudiar le damos el pasaje, le cubrimos el desayuno o el almuerzo, un estipendio para que no tengan que buscar recursos por otro lado, y eso a todos los jóvenes que quieran estudiar en Infotep estos cursos técnicos. También ahí incluimos personas con cualquier tipo de situación de discapacidad, y como parte de estos programas, y en ese caso le aumentamos el estipendio para que vayan a realizar estos cursos. Luego los incorporamos cuando ya son personas adultas, los incorporamos al mercado, a nuestra bolsa de empleo. Pero también en ese programa tenemos uno que es para las provincias en las que hay muy pocos empleos, provincias con bajos empleos. Y también ahí nosotros ofrecemos en vacantes que se produzcan el pago de los primeros 3 meses de salario. ¿Cuáles son esas Los provincias? primeros 3 meses de salario mínimo. Son las provincias con bajo índice de empleo formales, diferentes provincias, para no dejar alguna. Aquí hay provincias que tienen pleno empleo. Por ejemplo, Tamboril. Sí, por todo lo que es la fabricación de tabaco. De tabaco y la población que tienen. Entonces, hay pleno empleo. Ahí trabaja todo el que quiere trabaja, y tienen que buscar gente de otros lugares. Y así hay varias. En el caso, por ejemplo, de Punta Cana, todo el que vive en Punta Cana trabaja. Y, bueno, pero ya ahí tenemos la provincia, la Altagracia. Y en ese sentido tenemos también otro, dentro de esos programas de RD Trabaja, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que estamos trabajando intensamente, en ese programa. También hay uno para que las empresas que tienen vacantes, nosotros le pagamos los primeros 3 meses, y con la condición de que el 50% de quienes vayan, es para que sobre todo los jóvenes vayan al trabajo a aprender. Jóvenes que nunca han trabajado, van, aprenden a trabajar en la oficina, aprenden a trabajar en la industria, y cuando lo insertamos, cubriendo nosotros a través del programa los primeros 3 meses, pero lo insertamos al sistema de seguridad social, y como muchos de ellos son jóvenes, después cubriendo nosotros la cuota en el sistema. No, ahí los empresarios no tienen que cubrir nada, nosotros la cubrimos totalmente. Entonces entran al sistema de seguridad social, pero esos jóvenes
después que entran, ya difícilmente van a trabajar en la informalidad. Claro, porque ya entraron al sistema. Entonces, son programas preparándonos para tener el capital humano para que pueda cubrir las plazas que se generan cada día en el país. Es decir, todo esto también contribuye con la disminución de la pobreza. Sí. Y también ahí estamos llegando al nivel de cero pobreza, que ha sido también, y de hambre cero también, de manera que el país ha avanzado significativamente en esto que es una verdadera justicia, y que debo decirlo, no por ser parte del gobierno, que el presidente ha asumido esto de manera personal, este tipo de cosas, y hay que reconocerlo, igual que ha sido el presidente que mejor ha tratado el tema laboral en el país. Sí. Y producto de ello, el año pasado la Organización Internacional del Trabajo lo invitó a la conferencia mundial dentro del marco de un evento global sobre justicia social, y a él le correspondió pronunciar el discurso principal de ese evento, y dejó una gran impresión, fue ovacionado, se pusieron de pie, y eso no ocurre nunca, como todo el mundo, son países con idiomas diferentes, entonces no siempre se percibe, y por la característica del salón, el lugar, pero ahí se pusieron de pie. Qué producto de el éxito de esa política, el éxito del tripartismo, mientras el mundo completo tiene enfrentado trabajadores contra empleadores, gobiernos, etcétera, hay una polarización terrible en el mundo. En la República Dominicana existe una paz laboral que es el ejemplo, ya no solo en la región, sino en el mundo. Sin embargo, hay flagelos, vimos ustedes mismos, nos comunicaron la situación del trabajo infantil que todavía persiste en nuestro país, y que ustedes están, vi toda una comisión del ministerio, cómo están trabajando y también previniendo. ¿Qué pasa con el trabajo infantil en nuestro país? Sí, persiste en el mundo, desafortunadamente. En nuestro país ha bajado mucho, y eso hasta se nota así. Sin embargo, nosotros no bajamos la guardia. En este primer trimestre hicimos cerca de 1.500 inspecciones en lugares donde existe la propensión al trabajo infantil. Eso conduce a que al finalizar el año tendremos el doble del año pasado, y una cantidad por encima de cualquier otro país. En esas inspecciones especializadas, donde participan inspectores, pero acompañados de expertos en trabajo infantil, tenemos una gran cantidad de expertos en trabajo infantil, que los hemos preparado con diplomados, con cursos, y expertos y expertas. Y en ese sentido se localizaron dos jovencitos, dos niños, uno de 4 y uno de 6, en una finca de tomate en Asua. Y inmediatamente fueron sancionados, la empresa, se intervino en lo relativo a la familia. El señor, que era extranjero, había dicho, bueno, es que mi esposa, la madre de los niños, mi esposa no está conmigo, y entonces tengo los niños y tengo que llevármelos, pero ellos van a la escuela. Me los llevo después que llegan de la escuela. Todo eso se investiga. Se investiga a fondo. Y de todas maneras no se justifica, claro. a pesar de esa situación.
pero se hace una investigación profunda y se le da el seguimiento a él, a la familia y todo eso. En otro lugar, en el sector arrocero, se identificaron 3 adolescentes que estaban trabajando en el sector arrocero. También se sancionó a los responsables, se intervino también con los especialistas nuestros, con la familia, y son casos que se le da entonces un seguimiento permanente. En el sector cañero hicimos 419 inspecciones. El año pasado hicimos 512 y ya en estos 3 meses llevamos 419 y no encontramos casos de trabajo infantil. Eso es muy esperanzador. Pero yo debo decirle a ustedes que no es que nosotros andamos y que déjame ver si aparece un caso, es que andamos cazando casos, buscándolo, a ver si aparece. Claro, la prevención es importante. Sí, pero tenemos, a propósito, tenemos el trabajo de prevención. Estamos hablando de que hemos hecho intervenciones de personas que, hay niños que caminan por un lugar, en ese lugar hay finca, hay cosas, el inspector cruza o lo que sea, y entonces se para con el niño, le hace una entrevista, va donde la familia o llaman a la familia y entonces se le da un seguimiento por si acaso andaba trabajando. Y sí, entonces tenemos una cantidad de intervenciones así altísima, ahora se me fue de la memoria cuántos son, más la capacitación, más eventos que hacemos. Nosotros hicimos uno en La Barquita que fue algo, vamos a invitarlas. Ay, gracias. Para que le den una mirada a uno de esos eventos. Hablando de miradas. Bueno, entonces, vamos, qué interesante. Pero ahí en eso, nosotros tenemos un comité contra el trabajo infantil. ¿Sabe cuántas instituciones participan? Nos gustaría saberlo, claro que sí. Vamos a saberlo después de esta pausa. Ya volvemos. Un canal diferente. Estamos desde San Pedro de Macorís. Esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio. Hoy vamos a hablar de innovación. Con buenas opiniones. Hay una tensión demasiado fuerte. Eso nunca se ha investigado a fondo. Irreverente. Tenemos contenido especial y mucho bochinche. El discurso debe de cambiar. Divertido. Pero sobre todo, informativo. Y a continuación, las informaciones del día. Acento TV. Ahora podrás disfrutar nuestros contenidos en el canal 38 de Altiz. No todo pasa en un solo lugar. Estados Unidos presentó su visión. Pero todo nos impacta. Vive un momento histórico. La noticia que marca el día, la decisión que cambia el rumbo, las historias que explican lo que vivimos. Fijaron su posición acerca de la designación. Justicia, salud, política, educación y actualidad. Todo en un solo espacio. Instantáneas, con Nicole Espejo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Acento TV. Bueno, seguimos con más de Mirada Femenina. Antes de la pausa, Eddie Olivares, ministro de Trabajo, iba a decir una cifra puntual en torno a esos, a todo lo que lo que conlleva la lucha contra el trabajo infantil aquí en República Dominicana. Eddie, ¿cuál era esa cifra? Sí, ahí tenemos, ojalá también las invitemos también a dar una mirada femenina. Ese es un comité con más de 70 instituciones. Y todas las instituciones, incluyendo el Ministerio de la Mujer y todas, participan. Y hay una gran cantidad de ONG. Entonces, allí en el Ministerio se reúnen
a discutir la política pública sobre el trabajo infantil. Pero esas son reuniones que se hacen estrictamente en el tiempo. Sí. Y la política del trabajo infantil está en manos de esas instituciones. Sentados se ponen de acuerdo, se traza la política y la verdad es que para nosotros es un verdadero privilegio que contar con esa estructura, con personas, sobre todo muchas mujeres grandes, ahí trabajando, dedicándole el tiempo al tema. De manera que estamos preparados para evitar que un niño, cualquier niño, porque si un solo niño está trabajando ya, eso, claro. Porque no es que nosotros es que no va a aparecer uno, pero aparecerá uno, pero no aparecen muchos. Entonces, nosotros vencer esa cultura, me refiero al país, que era una cultura normal, que se veía normal, se veía normal, claro. Era normal. En un tiempo me imagino que la gente decía, pero ¿y cómo usted va a decir que no puede? Entonces, pero la gente lo asimiló eso. Sí. Y el país tiene una muy, muy baja incidencia del trabajo infantil. Lo que no quiere decir, nosotros trabajamos igualito que si fuera alta. Claro, entonces, previniendo, claro que previniendo. Sí. Pero vamos avanzando. Un día los invitamos a este acto en La Barquita, sí, que estuvo acompañándonos ahí el Padre Alegría, y que disfrutó mucho el acto. Ahí llevamos servicio a los niños, todo tipo de servicio del gobierno, a la familia también, y la participación del sector privado, todas las instituciones que de alguna manera pueden ayudar. Son actividades muy bonitas. Después la vamos a invitar claro que sí, allá estaremos. Y aceptamos la invitación. Eddie, no quisiera terminar esta entrevista sin hablar sobre una cultura y también trabajo que hay aquí en República Dominicana, y es concerniente a la política como tal. Vemos que desde ya hay diferentes sectores que están en proceso, como si estuviéramos ya en la pre-campaña, y en los últimos días hemos escuchado, por ejemplo, algunos rumores de una posible unión entre el PLD y el PRM, así como otros rumores de candidatos a la presidencia, etcétera. Dígame usted, ¿cómo va ese proceso? ¿Empezaron ustedes? ¿Hay conversaciones? Hablando de trabajo, ya están mucha gente trabajando, pensando en el 2028. Bueno, lo que ocurre es que aquí en el país siempre se dice que el dominicano o está en pelota o en política. Entonces, o en las dos cosas. Entonces la gente siempre está adelantándosele al tiempo, lucubrando sobre cosas, y es un país muy politizado. Y además la gente sabe mucho de política. En ese sentido, no creo. En este momento ningún partido, sobre todo mayoritario, estando todavía a más de 2 años de las elecciones, plantea la posibilidad de alianzas, porque sería contraproducente. Si usted habla de alianza, faltando tanto tiempo, ya la gente lo va a descartar para competir. Entonces eso no ocurriría. Bueno, el presidente Medina hizo un pronunciamiento en ese sentido, razonable, político, como debe ser, en el sentido de que no me hable de alianza. Nosotros, entonces, eso ocurre. Nosotros estamos trabajando, como siempre, preparándonos para las elecciones. Ahora estamos en una etapa que corresponde a la renovación de la dirección del partido. Ya se está organizando el proceso en el que serán
renovados los organismos del partido. Ese es el objetivo de este momento del partido. Luego hay que recordar que la precampaña se deberá iniciar formalmente el primer domingo del mes de julio del año 2027. Wow. Y desde ya estamos en eso. Es a partir de ahí que se inicia el periodo de la precampaña. Por lo tanto, cualquier persona que haga campaña adelantada, campaña a destiempo, entonces está violando la ley 3318 de partidos, agrupaciones y partidos políticos. Y en el partido, ya cuando inicie esa etapa, también empezará con las candidaturas oficialmente, sobre todo la presidencial, que se ha adelantado, que tal y como ocurrió en las elecciones pasadas, el candidato será escogido en una primaria cerrada, probablemente, pero será en primaria, será escogido en una primaria. Y que es el mecanismo más democrático para seleccionar los candidatos a cargo de elección popular, y el propósito es que cada candidato a un cargo de elección popular sea seleccionado también en elecciones primarias. ¿Y cómo usted vislumbra al partido oficialista hacia 2028? Bueno, ¿Cuáles serían sus principales desafíos en esta nueva contienda? En el 28 yo no tengo ninguna preocupación por varias razones. Una, el partido mantiene una simpatía alta del electorado, estamos hablando de un 40% a 2 años, en tiempos difíciles, aunque no son provocados por la República Dominicana, pero tiempos difíciles, son choques externos, pero sigue el partido muy fuerte. Y cuando tú tienes un 40%, entonces con lo que aporte la candidata o el candidato o la candidata que resulte electa, seleccionada como candidata a la presidencia, lo que te aporte ella y te aporten otros candidatos importantes, entonces te va a colocar sin lugar a duda en el espacio del triunfo en primera vuelta, que es lo que nosotros esperamos lograr en las elecciones del 2028. Pero el partido, tanto el Partido de la Liberación Dominicana, que se encuentra todavía en una etapa de recomposición, y Fuerza del Pueblo, que no alcanza como organización a despegar, a crecer. No le diga eso a Leonel. El candidato, el presidente Fernández, siempre está por encima de su partido. Y fue 3 veces presidente de la República. Bueno, quiere ser 4 veces. Y usted habla de la candidata. Fíjate que es un tiempo. El presidente Abinader, y eso ha tenido un impacto extraordinario fuera del país, inclusive, ha sido observado por grandes figuras. Yo estuve en una reunión de figuras de altísimo nivel de uno de los países, un país muy importante. Entonces, destacaban esto que yo le voy a decir. El día de la victoria electoral, Luis obtuvo un 57% de la votación. 145 diputados, la más alta cantidad de diputados ganada por un partido en unas elecciones democráticas en la República Dominicana. 29 senadores y de 158 alcaldes, unos 130 alcaldes aproximadamente. Ahí no tengo la cifra exacta, no recuerdo exactamente, pero por ahí. Y
distritos municipales, regidores, vocales, una cantidad récord para cualquier proceso. Y el presidente esa noche de la victoria empieza en su discurso diciendo, esta fue la última vez que aspiré a presidente de la República. Nunca más volveré a aspirar a presidente ni a vicepresidente de la República. Y para que nadie más tampoco pueda hacerlo más allá de los 2 periodos establecidos en la Constitución, voy a promover la reforma de la Constitución para blindar eso. Eso era inimaginable. Ese fue el fin del caudillismo. Eso era impensable, pero eso sigue siendo impensable en cualquier país. Otro presidente han reformado la Constitución para continuar eternamente. Entonces, el compañero Luis hace lo que aquí era impensable por cultura política y lo que parecía algo que no ocurre en ningún país del mundo. Y eso exactamente, quedándonos en ese impensable, ¿sería pensable para el 2028 no quiero que una candidata? Sí, no quiero que usted, una presidenta. No quiero que usted piense que yo le estoy diciendo, porque como habíamos hablado del presidente Fernández, claro, de los 3 periodos, sí, y que quiere el 4, no piense que yo lo digo exclusivamente por el presidente Fernández, que gobernó 3 veces, sino que ya eso cambió. Esa noche de la victoria de Luis Abinader cambió eso. Este hombre acaba de ganar ampliamente y dice no, son 2 periodos. Y el presidente Fernández ha tenido 3. Pero bueno, ese es un derecho que tiene el presidente Fernández, pero el país ha cambiado. Y yo creo que un aporte extraordinario del compañero Luis Abinader a la democracia, a la consolidación de la democracia, a proyectar frente al mundo la democracia que tenemos, que es un referente, fue esa decisión de ponerle un stop radical al continuismo en la República Dominicana. Nosotros esperamos, Eddie, hablando de continuismo, que usted vuelva en otra ocasión, porque ciertamente es bastante lo que podemos hablar con Eddie Olivares, tanto en materia de trabajo como con relación a la política y otros temas también del interés de todos nosotros. Así que agradecemos el hecho de que se encuentre en este día con nosotras y que también pues se dirija obviamente a ese público que siempre está al tanto y bien atento de todo lo que ocurra en materia laboral. Así es. Gracias, señor ministro, y muchas gracias a todos ustedes por su atención.